en el siguiente módulo y en el siguiente trabajo práctico. Lo primero que tenemos que saber que en el libro segundo encontramos numerosos delitos que afectan distintos bienes jurídicos que son muy diferentes entre sí. Delitos como el homicidio y las lesiones son conductas que afectan a la vida y a la integridad corporal, pero también hay delitos contra la integridad sexual, delitos contra la propiedad, como el robo y la estafa, y hay delitos contemplados en leyes especiales que complementan el Código Penal, como el contrabando y el tráfico de estupefacientes, entre otra cantidad de elenco de delitos. Estas conductas delictivas que son tan distintas entre sí, pensemos lo alejado que está la conducta de matar a otro, de la de defraudar a otra persona para causarle un perjuicio patrimonial, tienen algo en común. Vamos a encontrar, por más que estos tipos delictivos sean muy diferentes, vamos a encontrar un patrón en común. Y la teoría del delito justamente pretende extraer reglas para la imputación penal de todos los delitos. Es decir, que la teoría del delito busca este denominador común de todas las conductas delictivas. En principio, los delitos tienen en común que son todas conductas humanas. Tales conductas humanas, para ser consideradas delictivas, deben reunir además las siguientes características: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Ya que el delito está definido como una acción típica, antijurídica y culpable. La teoría del delito como tal es un sistema conceptual. Ustedes avísenme si no pasó en la presentación, que yo creo que no le he pasado. No se está, No veo. no se está pasando. No se está pasando. Bien. Ahí se pasó la primera. Sí, teoría del delito, acción, tipicidad, Perfecto. antijuricidad. Excelente. Retomamos entonces. Les decía, la teoría del delito como tal es un sistema conceptual que sirve para la aplicación de la ley penal. La utilidad de la teoría del delito es hacer aplicable una ley que es abstracta al caso concreto por medio de una interpretación científica de la ley. De esta forma, vamos a respetar el principio de legalidad que exige que los delitos se encuentren definidos en una ley previa. ¿Qué quiere decir que la ley es abstracta y el caso concreto? Por ejemplo, el artículo 79 del Código Penal encontramos el tipo penal de homicidio, el que matare a otro. Esto es una descripción abstracta. No nos dice quién es ese otro. Ahora, cuando aplicamos a un caso concreto el artículo 79, vamos a particularizar y vamos a aplicar la ley al caso concreto. Y para esto nos vamos a servir de esta herramienta conceptual que es la teoría del delito. La teoría del delito es un método interpretativo de la ley penal que consiste en una elaboración dogmática con alto grado de abstracción, con un alto grado de generalización, ya que pretende ser válida para interpretar todos los delitos de la parte especial del código y de las leyes especiales. Cualquiera sea el delito de que se trate, homicidio, hurto, encubrimiento, el método de la teoría del delito debe permitir verificar, siguiendo sus pasos, si se está o no ante un hecho delictivo. Porque concretamente lo que hacemos cuando analizamos la teoría del delito es preguntarnos si estamos o no en presencia de una conducta delictiva, porque la teoría del delito debe gozar de un alto grado de abstracción que pretenda ser válida para explicar a cualquier delito, que ya vimos que son muy distintos entre sí y que los bienes jurídicos son diferentes y las modalidades comisivas también lo son. La teoría del delito proviene de la dogmática penal alemana de la segunda mitad del siglo XIX,
es una herramienta conceptual sistemática que tiene como finalidad servir a una aplicación racional de la ley penal. Y el método que utiliza la teoría del delito es analítico. ¿Por qué es analítico? Porque descompone el macro concepto de delito en unidades cada vez más simples o en diversos niveles o categorías. El delito aparece, como dijimos, como una acción típica, antijurídica y culpable, y la teoría del delito descompone ese concepto en unidades lógicas de análisis más sencillas, más pequeñas, es decir, se desarticula o se desarma ese concepto de delito para poder estudiar cada parte en detalle. La teoría del delito es sistemática porque todos estos elementos, categorías o niveles se analizan o se interrelacionan entre sí. Este método analítico nos va a permitir aplicar la ley penal por su naturaleza abstracta a un caso concreto, un suceso real determinado donde debemos comprobar lo siguiente. Debemos probar que una persona haya llevado a cabo una conducta, es decir, una acción descrita como ley, en la ley como prohibida, por lo cual que sea una acción típica, sin autorización en las circunstancias en las que tuvo lugar, es decir, que sea una conducta antijurídica, y por último, que su autor tenía las condiciones personales requeridas para ser responsable penalmente, con lo cual podemos reprocharle su accionar, es decir, la culpabilidad. Una acción contraria a la norma no autorizada y llevada a cabo por un sujeto responsable, en eso consiste un delito. Ahora sí vamos a seguir pasando. Pero bueno, puedes pasar. Ahí está. Ahí se pasó, ¿no? No, sigue en la misma. Sí, en la pantalla. misma. Yo tengo el PowerPoint. ¿Querés que lo comparta yo y vaya pasándolo? A ver, no te deja pasarlo ahí de lo que lo compartí yo, ¿no? Porque ese es el PDF. Pero si querés yo pruebo con el PowerPoint. Ahí está. Ahí pasó. Ahí pasó Ahí pasó. la acción. Ahí volvió a pasar. Perfecto. Listo. Ahí nos quedamos. Bueno, como elemento base del delito, ¿qué vamos a necesitar? La presencia de acción, de una acción o de una conducta humana. Y es lógico que la primera exigencia para que exista un delito sea una acción humana, ya que por el principio constitucional de culpabilidad, el derecho penal reprocha actos, no reprocha formas de ser o de conducirse en la vida. Nuestro derecho penal al cual adherimos es el derecho penal de acto, no de autor. De esta forma, vamos a excluir del concepto de acción penalmente relevante, por ejemplo, a los pensamientos y a los ataques de los animales. También se van a excluir los actos de las personas jurídicas, ya que la doctrina mayoritariamente entiende que son incapaces de llevar a cabo una acción porque no tienen voluntad, que sería propio de las personas humanas. Aunque sí existe legislación penal donde se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas o grandes organizaciones, tanto en la parte general del código, en la parte especial del código y también en leyes especiales. Y se establecen penas como multa, suspensión, cancelación de personalidad jurídica, entre otras. La acción va a ser el género y el delito es la especie. No toda acción es un delito, pero sí todo delito es una acción. Todo delito es una acción que goza de tres características. La acción tiene que tener tres cualidades para ser considerado un delito. Es sobre la acción, es sobre la conducta humana, que luego predicaremos las tres características siguientes. Una vez que confirmemos la existencia de una acción, vamos a verificar si esa acción está dotada de las características que componen el delito. Es decir, que sea típica, antijurídica y culpable, pero primero necesitamos la existencia de una acción como presupuesto genérico del delito. La acción es un concepto pretípico. ¿Qué quiere decir pretípico? Que se analiza antes de la tipicidad, antes de la valoración de esa acción en términos de típico o atípica. Tenemos que determinar si estamos o no
en presencia de una conducta humana. La acción como presupuesto genérico del delito constituye un comportamiento exterior evitable, es decir, voluntario. Voluntario en la medida que haya podido ser evitado, que el autor pudo evitar esa acción, pudo optar por llevar a cabo una conducta diferente. Y es voluntario cuando el actor tuvo la posibilidad de dirigir el suceso, de dirigir su conducta hacia un determinado fin. El concepto de acción es además suficientemente abarcativo tanto de la acción y la omisión. En este primer análisis de la teoría del delito denominada acción, también podemos denominarlo como un concepto más amplio, que es el concepto de conducta, y dentro de él distinguimos la conducta activa y omisiva. Actualmente, la dogmática señala la neutralidad del concepto de acción, que va relacionado con que sea pretípica, que implica que el concepto de acción es neutro, que cuando analizamos este primer nivel de análisis, o si estamos o no estamos en presencia de una acción, todavía no predicamos nada respecto de la tipicidad. El concepto es neutro. Recién vamos a estudiar si esa conducta es típica en la segunda de las categorías de análisis, la teoría del delito, que es la tipicidad. Nosotros recién en la tipicidad vamos a empezar a valorar el concepto de acción, pero en principio el concepto de acción es avalorado, no tiene valor, es un concepto neutro. Respecto a la evolución dogmática de los distintos conceptos de acción, las concepciones se diferencian en cuanto al contenido que debe atribuirse a la noción acción. En la visión del causalismo se sostenía un concepto mecanicista de la acción. Acción es la producción voluntaria de una modificación en el mundo exterior. Este concepto está imbuido del pensamiento positivista, que sostenía que ciencia era todo aquello observable exteriormente, que se podía verificar. En este esquema, la acción consiste en la causación voluntaria de un resultado. Voluntad entendida como capacidad de dominar muscularmente el cuerpo. Se trata de un concepto netamente neurológico. Por su parte, el contenido de la voluntad de la acción recibió su tratamiento en el sistema causalista recién en la culpabilidad, en el tercer elemento de la teoría del delito, y para afirmar la existencia o no de una acción en el causalismo naturalista, bastaba con verificar un movimiento muscular que producía un cambio en el mundo exterior. Las características subjetivas o internas de la voluntad eran tomadas en consideración recién en la culpabilidad, que es la última categoría de análisis de la teoría del delito, y recién ahí se establece si el autor obró con dolo o con culpa. Luego, el concepto neoclásico de acción, en esta noción neoclásica de acción se reconoce una dimensión valorativa, pero el concepto de acción sigue siendo el mismo. El concepto neoclásico está inspirado en la concepción neocantiana, donde se destaca que no puede prescindirse de la valoración de las conductas, pero el concepto mismo de conducta sigue estando desvinculado del contenido de la voluntad. La acción seguía siendo, para esta concepción, el despliegue u omisión de los movimientos corporales mediante los cuales se producía un cambio en el mundo exterior. Por ejemplo, el solo acto de apretar el gatillo, pero sin preguntarse para qué el autor apretó el gatillo. Todo seguirá siendo materia de análisis recién en la culpabilidad, por eso decimos que en el concepto neoclásico sigue siendo el mismo. Donde sí comienzan las modificaciones y existe una gran revolución en el ámbito de la teoría del delito, es con la denominada teoría de la acción final y el nacimiento del finalismo de la mano de Belsen, padre del finalismo y la teoría de la acción padre del finalismo y de la teoría de la acción final. Hace una crítica al causalismo que pretendía crear un concepto de acción diferente para el derecho penal al de la realidad,
¿Qué dice? Dice un concepto de acción para las ciencias sociales distinto que el de la realidad. El derecho como regulador de comportamientos humanos no puede olvidarse de la estructura del comportamiento humano, con la cual cada una de las acciones que llevamos a cabo diario está guiada por una finalidad. Cuando iniciamos una acción lo hacemos por algún motivo para exteriorizar una voluntad. Por ejemplo, si nos abrigamos para salir a la calle porque hace frío, cuando apagamos las luces porque nos molestan para dormir, son todas acciones humanas que están exteriorizando una voluntad. Entonces, para la teoría de la acción final, ya no se va a caracterizar a la acción como la mera inervación muscular, sino que se va a definir para el finalismo a la acción humana como el ejercicio de una actividad final. El gran aporte y cambio que tuvo lugar de la mano del finalismo es que va a abandonar la idea de una acción meramente mecánica y se va a pasar a definir a la acción como el ejercicio de una actividad final. También ha existido un concepto social de acción que entiende que acción es todo comportamiento humano socialmente relevante. Este concepto social de acción en realidad es bastante criticable porque en definitiva lo que hace es adelantar al primer elemento, a la acción, el juicio de tipicidad. ¿Por qué decimos esto? Porque la relevancia social de la conducta no es un problema de la acción. La relevancia de la conducta es un problema del tipo penal. Nosotros en la acción solamente nos limitamos a establecer si existe o no una conducta humana. No nos interesa todavía la relevancia penal de esa conducta. Recién la vamos a conocer en la tipicidad cuando podamos determinar si esa conducta reúne o no los elementos de una conducta típica de alguno de los tipos penales de la parte especial. Por ejemplo, si esa acción es típica de homicidio, si esa conducta llevada a cabo por el autor reúne los elementos típicos de la figura penal de homicidio del artículo 79. Esa es la valoración que hacemos de la conducta, pero ya en la tipicidad. En la acción solamente nos limitamos a decir si hay acción, si hubo conducta humana o no. Pasando en limpio, para resumir el concepto de esta concepción social de acción, decimos que el concepto de acción debe ser neutro. El análisis acerca de la relevancia penal de la acción es una labor de la tipicidad. Recién en la tipicidad averiguaremos si esa acción reúne los elementos típicos de algunas de las figuras penales de la parte especial o leyes penales. Por ello, la relevancia del comportamiento será recién materia de estudio de la tipicidad y debemos buscar un concepto de acción que sea pretípico, es decir, previo a la tipicidad que no integre la tipicidad misma. Por último tenemos los esquemas funcionalistas, donde vamos a encontrar conceptos negativos de acción. Bacigalupo define la acción como un comportamiento exterior evitable. Ese comportamiento se hubiera podido evitar si el autor se hubiese motivado para hacerlo. Lógicamente, la evitabilidad se vincula con la dominabilidad del comportamiento, es decir, es voluntaria a aquella acción que puede ser dirigida libremente por el autor. Y este concepto de acción es negativo porque viene a excluir hechos que no tienen relevancia alguna para el derecho penal. El concepto de conducta es abarcativo además de la omisión, que Jacobs la define como la no evitación evitable de un resultado. Es decir, el autor, pudiendo evitar un resultado, no lo hizo, lo omitió. Por ejemplo, un padre que ve a su hijo que se está ahogando y no hace nada para salvarlo, no hace nada para evitar que ese niño se ahogue y finalmente muere. En ese caso estaríamos frente a una omisión, la no evitación evitable de un resultado determinado. Y por último, la posición de Roxin respecto al concepto de acción, podemos englobarla dentro de la acción como manifestación de la personalidad. Roxin propone un concepto personal de acción y lo define como la que produce un ser humano como centro de acción anímico-espiritual, es decir, como manifestación de la personalidad del individuo.
Acá es importante aclarar que este concepto no vincula a la personalidad en los términos de derecho penal de autor, porque no señala como acciones formas de ser, sino manifestaciones externas, sean por acciones dolosas o culposas. Por lo cual, es un concepto normativo y quedaría fuera del concepto de acción aquellos hechos no dominables por la voluntad sin el control del yo. Por ejemplo, si un sujeto es empujado fuertemente contra una ventana y la destruye, o una persona dormida que está teniendo una pesadilla golpea violentamente y lanciona a su pareja que duerme al lado, son acciones que no están siendo dominadas por la voluntad y por ello no pueden ser consideradas manifestaciones de la personalidad del individuo. Así como tampoco los pensamientos son manifestaciones de la personalidad porque no salen del fuero interno del individuo. Entonces Roxin entiende que acción es manifestación de la personalidad. Por último, tenemos eh, cuáles son los supuestos de ausencia de acción. En el artículo 34 del Código Penal, este artículo tiene 7 incisos y acá vamos a encontrar un elenco de diferentes situaciones que neutralizan distintos elementos de la teoría del delito. Dice la doctrina que este artículo es de muy mala técnica legislativa porque no se distinguen completamente qué supuestos excluyen la acción, cuál es la tipicidad, cuál es la antijuricidad y cuál es la culpabilidad. Por cual queda a labor de la doctrina interpretar cuáles son los casos de ausencia de conducta. Por ejemplo, el que obra en legítima defensa no es punible. Eso lo dice claramente el artículo 34, inciso 6 del Código Penal. No recibe una pena el que obrare en legítima defensa, pero no por falta de acción, sino por falta de la antijuricidad del comportamiento. Es decir, en el artículo 34 tenemos una gran cantidad de supuestos de no punición, pero no todos ellos neutralizan el mismo elemento. Algunos van a neutralizar la acción, otros la tipicidad, otros la antijuricidad y también otros la culpabilidad. Ahora, los supuestos de ausencia de acción que están reconocidos prácticamente de manera unánime por toda la doctrina. Si bien hay discrepancias en cuanto al concepto de acción, más allá que algunos la definen de una perspectiva mecanicista, otros se refieren al contenido de la voluntad, la doctrina sí reconoce de manera unánime cuáles son los supuestos de falta de conducta de ausencia de acción. Es decir, más allá que no haya acuerdo respecto al concepto de acción, sí hay acuerdo doctrinario de cuándo no hay acción y sí hay acuerdo doctrinario respecto de cuáles son las causas que lo excluyen. Ustedes, al encarar el análisis de un caso, como el de la situación problemática que tienen que hacer, previamente deben verificar la existencia de una acción humana, un comportamiento exterior evitable. De no existir una acción humana, no tendremos el elemento base sobre el cual construir el concepto de delito. Y no corresponde proseguir el análisis a la siguiente categoría de análisis de la teoría del delito. Sin acción no puede haber tipicidad. Si nosotros hacemos un análisis de la acción y nos damos cuenta que estamos en presencia de un supuesto de ausencia de acción, no vamos a avanzar al tipo, no podemos avanzar a la tipicidad porque no tenemos ninguna acción de la cual predicar que sea típica. Entonces, el artículo 34 regula las causales de inexistencia de acción al referirse a los casos en los cuales el autor, por su estado de inconsciencia, no tiene las posibilidades de dirigir sus acciones. Este está previsto en el artículo 34, inciso 1, última parte, y el que obrare bajo fuerza física irresistible en el artículo 32, inciso 2, primera parte. Respecto al estado de inconsciencia, debemos saber que la conciencia como tal está definida como el resultado del funcionamiento del psiquismo humano, es decir, la actividad de las funciones mentales. Obra en forma consciente quien logra ubicarse en tiempo y en espacio, por lo cual la inconsciencia se define como toda privación de actividad consciente.
el sujeto que está inconsciente está privado de esa actividad consciente. De todos modos, debemos hacer una distinción en este ámbito que es muy importante. Porque la conciencia puede encontrarse momentáneamente perturbada y en este caso, que exista meramente una perturbación de la conciencia, no hay ausencia de conducta porque la voluntad del sujeto como tal no desaparece. Estas situaciones sí van a dar lugar a la inimputabilidad, por ejemplo, por alguna alteración morbosa de las facultades, por un padecimiento psíquico que le impide al sujeto comprender la criminalidad de su conducta y va a tener como consecuencia la conciencia perturbada la falta de culpabilidad, no la falta de acción. Pero la culpabilidad es la última de las categorías de análisis de la teoría del delito. No se va a excluir la acción, que es la primera. Para que se excluya la acción, que es la que nos interesa acá, la conciencia debe encontrarse cancelada o suprimida. Actos en los cuales no intervengan los centros altos del cerebro, como puede ser el desmayo, un estado de coma, una crisis epiléptica, el sueño, el sonambulismo. Son todos casos en los que estaremos ante el supuesto de estado de inconsciencia absoluta y por lo tanto no habrá acción. Por ejemplo, si el sujeto se encuentra sonámbulo y destruye un objeto muy valioso, es claro que esa conducta no reúne los requisitos para ser considerada una acción humana, propiamente dicha, porque está realizada en un estado de inconsciencia absoluta. Y entonces la distinción es la siguiente. Si la conciencia está perturbada, va a faltar la culpabilidad. Si la conciencia está cancelada o suprimida, es decir, no existe la conciencia, aunque sea transitoriamente, va a faltar la acción. Se discute en la doctrina la situación respecto de los comportamientos automatizados o actos en cortocircuito, que son acciones producidas en impulsos de alta intensidad. Los comportamientos automatizados, ¿qué son? Son acciones aprendidas e incorporadas mediante una larga práctica y llega un punto que son realizadas sin una reflexión consciente. Por ejemplo, andar en bici, caminar, conducir. Una persona que está andando en bicicleta no está pensando en cada paso que tiene que dar, es una conducta que está aprendida, que prácticamente está automatizada. No estamos reflexionando sobre cada uno de los pasos que tenemos que dar. Tampoco cuando manejamos, entre otros supuestos que podamos dar. En forma mayoritaria se entiende que estas conductas son acciones. En estos casos hay acción porque están dirigidas por la voluntad. Pertenecen a la estructura de la personalidad y son manifestaciones de esa personalidad porque existe una motivación. En estos casos no vamos a estar ante supuestos de inconsciencia absoluta ni actos reflejos, que es la siguiente causal de exclusión de la acción. Los actos reflejos, a diferencia de los comportamientos automatizados, son reflejos involuntarios. En los actos reflejos lo que ocurre es una excitación de los nervios motores. Se define el autorreflejo como una actividad atribuible a una excitación de los nervios motores debida a un estímulo fisiológico corporal que es ajeno a la impulsión voluntaria de la persona. Es un automatismo del sistema nervioso, son reacciones fisiológicas donde no interviene la personalidad de ninguna manera. Son respuestas involuntarias a estímulos externos provocados, como puede ser el susto, el dolor, hasta las mismas cosquillas, pueden ser estímulos externos que desencadenen en actos reflejo. Respecto a los actos de epilepsia, hay acuerdo doctrinario que se tratan de actos de falta de acción, es decir, el sujeto que padece un acto de epilepsia y en ese ataque lesiona a otro, claramente no habrá una acción en estos supuestos, aunque algunos autores lo clasifican como acto reflejo y otros como supuesto de fuerza física irresistible interna, que es el siguiente de los supuestos de la exclusión de la conducta. Por último, la fuerza física irresistible se encuentra regulada en el artículo 34, inciso 2, primera parte. Son casos en los cuales una persona va a actuar impulsada
por una energía tal que la va a convertir en una mera masa mecánica. Es decir, esa energía, esa fuerza tiene tal carácter que arrastra, empuja a la persona, convirtiéndola en una mera masa mecánica. Es una fuerza que le impide al sujeto moverse libremente, le impide moverse a voluntad y no puede dirigir sus movimientos. Es incapaz de dirigir sus movimientos. El sujeto acá carece de dominabilidad de la acción, ya que ha sido impulsado por una fuerza natural o por un tercero. Y acá hay que hacer una distinción. Si el sujeto es impulsado por una fuerza natural, como puede ser un huracán, un fuerte viento, la caída de un árbol, no va a haber responsabilidad penal. Se tratará de un infortunio, por ejemplo, un fuerte viento que arrastra a una persona y esa persona destruye una obra de arte muy valiosa cuando choca con ella. En ese caso no habrá responsabilidad penal por el delito de daños porque no hay acción, es una fuerza física irresistible externa y además tiene su origen en la fuerza de la naturaleza. En ese caso no habrá responsabilidad penal de nadie, será un supuesto que quedará impune. Pero si el impulso proviene del accionar de una tercera persona, la responsabilidad penal recaerá sobre ese tercero. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, pero que sea impulsado, que sea empujado por un tercero. Y cuando ese objeto cae, se destruye un objeto valioso, por lo cual será la responsabilidad penal sobre el sujeto que lo empujó. En ese supuesto vamos a estar ante el autor de quien llevó a cabo esa fuerza física irresistible. No debe confundirse la fuerza física irresistible con los supuestos de amenazas o los supuestos de coacción, que están presentes en el mismo inciso del artículo 34. Si nosotros leemos el artículo 34, inciso 2, vamos a encontrar que dice que no son punibles el que obrare violentado de fuerza física irresistible o amenaza de sufrir un mal grave e inminente. En el mismo inciso tenemos dos supuestos que son completamente diferentes y que, como vimos al principio, neutralizan elementos de la teoría del delito también completamente diferentes. Solamente va a neutralizar la acción, la fuerza física irresistible, ¿sí? Lo demás, las amenazas de sufrir un mal grave e inminente, será estudio de la antijuricidad o la culpabilidad, según como se entienda a esta expresión. No excluye la acción, el primer elemento, la amenaza de sufrir un mal grave e inminente. Para finalizar, entonces, la fuerza física irresistible puede tener su origen tanto en fuerza de la naturaleza como por acciones de tercera persona. En caso de provenir de acciones de terceras personas, es ella quien responderá como autora directa del hecho y además debe distinguirse la vis relativa de la vis compulsiva, es decir, la coacción, que no excluye la acción, sino otro elemento que es la culpabilidad. Hasta acá lo que corresponde a la acción y a la faz negativa de la acción, y ahora vamos a pasar al tipo. Gastón, ¿me podés dejar de compartir? A ver si puedo compartir. Yo no sé si voy a poder compartirlo yo, creo que sí. Vamos Si a ver. querés, o querés que yo te lo vaya pasando a medida que Lo que hablas. pasa es que yo, en PowerPoint, estoy más acostumbrado al PowerPoint, Dale. pero si no, no me va a quedar comparto. otra. Y aparte no te quiero molestar, quiero que estés ahí interactivo conmigo. ¿Vos sabés que no? ¿No lo puedo compartir? Aparentemente, el creador No importa, si no te molesta, Lo comparto yo y lo voy pasando, ¿te parece? sí, para mí es lo mismo. Si no te molesta, Bueno, dame un segundo. total, pero es raro porque, viste, por ahí hemos estado en conferencias y sí he tenido la posibilidad. Pero bueno, no importa. Eso es lo de menos. Acá lo importante es, previo a seguir con las cuestiones teóricas, vamos a hacer un break teórico y vamos a hablar un poco de el caso que les mandamos y las actividades que les dijimos para que digamos, las preguntas relacionadas con la actividad, con el caso, con la jurisprudencia, tienen solo el fin de ser disparadores.
No es que vamos a ir pregunta por pregunta, a ver quién resolvió esto, qué dijo, no. Lo que me interesa saber es si alguien leyó el caso y si pensó en las preguntas. Y ahí sí les voy a pedir que, si es así, abran el micrófono y me lo dicen, y si no, no importa, porque como esta clase va a quedar grabada, voy a hablar igual del caso, brevemente, porque la idea es un oasis práctico en esta exposición, y el tiempo es tirano, así que en definitiva me queda a mí concluir y ser un poco breve para no cansarlos y cansarlas, pero no podemos no hablar del caso con el colega, como nos hemos comprometido. Entonces, como nadie me dice que lo leyó o que pensó en las preguntas, básicamente la idea del caso es la siguiente. Hay una jurisprudencia del Juzgado Federal número 1 de la Ciudad de Córdoba, las resoluciones son públicas, por eso las pudimos mandar, no así la causa. El contenido de la instrucción de la causa no es público. Entonces, por eso solo nos podemos trabajar con una resolución. Las resoluciones sí son de carácter. Esta resolución básicamente habla de las exigencias que tiene un delito. Ya explicó el colega el recorrido hacia el delito. Y hay una discusión que llevó a la Corte en el fallo, el más reciente, el fallo Vidal, de que ciertos elementos que surgen del artículo 303 del Código Penal relacionado con lavado de activos de origen delictivo, si pertenecen o se incluyen dentro del tipo objetivo, o si pertenecen o están incluidos en una condición objetiva de punibilidad, que eso lo vamos a ver en el módulo 3, si no me equivoco. Entonces, no nos vamos a meter en el análisis de si es una condición objetiva de punibilidad o no lo es, sino que la idea era traer una jurisprudencia que parcialmente, una actividad práctica relacionada con la jurisprudencia que parcialmente vamos a comenzar a hablar ahora y luego vamos a concluir en el resto de las conferencias más adelante para no introducir información que, primero, que no les va a ser útil, y segundo, que pedagógicamente no tiene sentido que hablemos ahora, porque si no es demasiado abarcativo, demasiados contenidos, y además está diagramado de esta manera el esquema curricular de la materia. Entonces, básicamente hay un requisito del lavado de activos que tiene que ver con una modificación que recientemente el legislador introdujo y que dice lo siguiente: para que sea delito de lavado y tenga la pena conminada en el delito de lavado, tiene que cumplir la condición: el monto de dinero que viene de una actividad ilícita y se quiere introducir al mercado aparentando provenir de una actividad lícita, por eso se llama lavado, entra como dinero negro y sale como dinero blanco. Bueno, para que este delito se configure, el monto debe ser equivalente a 150 salarios mínimos vitales y móviles. Ahí entramos en el derecho laboral. El salario mínimo vital y móvil cada tanto se va modificando, se reúne el Consejo del Salario, que está integrado por diferentes autoridades, que es relevante para la materia, digamos, pero con representación gremial del Ejecutivo, etc., y discuten a cuánto van a elevar el salario mínimo vital y móvil. Entonces, si el monto que la persona que cometió el delito pretende lavar, el delito precedente, el delito anterior a este que estamos discutiendo, equivale a 150 salarios mínimos vitales y móviles, o es mayor, hay lavado de activo de origen delictivo. Si no, hay lavado menor y tiene una pena de multa. Si hay una diferencia sustancial. Entonces, la discusión es si
el requisito de los 150 salarios mínimos vitales y móviles es un elemento objetivo del tipo. Y bueno, ahora vamos a ver qué es tipo, entonces la idea es que vayan reflexionando ustedes para que luego, cuando lleguemos a condición objetiva de disponibilidad, bueno, cerremos o zanjemos esta actividad. Entonces, si no lo leyeron y no pensaron en las propuestas, están a tiempo de leerlo para futuras exposiciones que lo vamos a seguir discutiendo. Acá el legislador dice o afirma, y esta discusión se trasladó a los delitos tributarios, que es una condición objetiva de punibilidad. La Corte del Fallo Vidal afirmó con respecto a los delitos tributarios que también combinan una exigencia de un monto monetario que sería más o menos parecido. En este caso, en vez de ser un número, por una cuestión práctica, el legislador incluyó una unidad de medida que son salarios mínimos vitales y móviles, y entonces va fluctuando. Entonces, en vez de ir modificando el número, ya con esto ya no tiene que tocar más este delito. En cambio, en los delitos tributarios es un monto, entonces el monto con la inflación y con los distintos avatares económicos va quedando chico, entonces el legislador cada tanto tiene que volver a modificar el monto. Entonces, en este caso no, en este caso siempre es una unidad de medida. Entonces, al ser así, es más dinámico luego a medida que va transcurriendo el tiempo, sobre todo en países que tienen inflación, etc. Entonces, bueno, para dilucidar esto, ahí sí nos vamos al plano teórico. O sea, tenemos la parte práctica y ahora vamos a estudiar qué es el tipo penal. Fer, antes que pases al tipo, ¿me Sí, dejas perfecto. decirles algo? Por supuesto. Primero, bueno, valoren el aporte que nos hace el profe en todo sentido, ¿sí? Tanto en la propuesta de trabajar con una jurisprudencia concreta y sobre todo que fue una actividad previa que la mandamos la semana pasada y recuperarlo en esta instancia, ¿sí? Esta instancia es nuestro espacio que tenemos para vernos una vez por mes, una vez por módulo. Ya en los próximos encuentros, ojalá que estas actividades propuestas tengan un poquito más de adherencia para que podamos sacarles más provecho, pero el recuperar, esta recuperación que hace de esta actividad les permite a ustedes poder aplicar lo teórico que nosotros también desarrollamos y también le vamos explicando. Y acá, ¿qué les aconsejo? Como todavía los presentes y no sabemos el resto, han respondido esas preguntas que se acompañó en la jurisprudencia, háganlo antes de entregar este trabajo práctico número 2. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, recién vimos cuándo hay una acción y cuáles son las causas que excluyen a la acción, la faz negativa. Entonces, analicen en la jurisprudencia si hay algún supuesto de fuerza física irresistible o hay algún supuesto de estado de inconsciencia absoluta. Si no hay, quiere decir que yo puedo avanzar a lo que viene ahora, que es el análisis del tipo, ¿sí? Y la tipicidad y los elementos del tipo, tanto objetivo como subjetivo. Entonces, cuando respondan la pregunta 1 del TP2, ahí nos generaría gran satisfacción a mí el profe leer que ustedes han recuperado esta actividad y ponen tanto en la jurisprudencia como en la situación problemática, se presenta alguna causa de exclusión de la acción o no se presenta alguna causa de exclusión. Porque a nosotros nos va a motivar para seguir compartiéndole actividades previas, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicar. Entonces ahí nos responden, nos agregan si ha aparecido en esta jurisprudencia compartida alguna causa específicamente que excluye la acción y lo pueden comparar con la situación problemática. Y después harán lo mismo con el tipo, que es la segunda y tercera pregunta. Sí, Fer, ahora te cedo de nuevo. Perfecto, bueno, apoyo un poco la moción también del colega en el sentido de que, porque esto lo van a ver más para ustedes también, pero para todos los que lo vean y las que lo vean a la conferencia, bueno, a trabajar más la parte práctica porque a ustedes les permite también ir creciendo y que entiendan que si bien es una materia muy teórica,
Es una materia, estas teorías son como un taller, imagínense un taller mecánico. Todas las teorías son herramientas, y con las herramientas pueden ir hacia donde ustedes quieran ir, para un lado o para el otro, para la fiscalía o para la defensa, o también para decidir cuál de las dos partes tiene razón en el caso de un juez. Entonces, estas herramientas van a permitir modificar o manipular argumentos, y cuando digo modificar y manipular no lo digo en el mal sentido, sino digo argumentando limpiamente una posición. ¿Por qué manipular? Porque no es lo mismo la posición de la defensa que la del fiscal. Los dos, de alguna manera, tienden a utilizar estas herramientas para volcarlas a su propio beneficio. Y luego el juez tiene que ser más imparcial y decidir. Siempre hablando de lo penal, pero se aplica a otras cuestiones del derecho, y siempre la teoría, en general, en el derecho, tiene aplicación práctica. Entonces, está bueno que, si bien esta jurisprudencia o estas teorías prácticas no están incluidas en la currícula, les va a servir a ustedes también para contestar los TP. Porque para contestar los TP tienen que aplicar cuestiones prácticas y subsumirlas en cuestiones teóricas o de derecho. Y después tienen que argumentar por qué lo hicieron. Y si no tienen una visión práctica, se van a ahogar en un vaso de agua o van a cortar y pegar, y luego no se puede obtener una nota tan alta en un TP, la que nosotros siempre queremos sacar, porque falta la explicación de por qué llegué de un lugar hacia otro. Eso también lo vamos a ver en la relación de causalidad. Es decir, la relación en la que yo digo que cierto sujeto hizo algo y unirlo con ese resultado por medio de una argumentación. Entonces eso siempre tiene que ver con a la praxis, a lo fáctico. Entonces, si no practican de ciertas actividades que están relacionadas con la práctica, se les va a hacer difícil, un poco más complicado luego cuando tengan que ir a una situación práctica concreta. Bien, el tipo básicamente es la descripción abstracta de las conductas punibles y sus consecuencias, dicen algunos autores. Otros se quedan solamente en una descripción abstracta de una conducta punible. ¿Por qué decimos conducta punible? Si estamos hablando de tipo y no de pena. La pena la vamos a ver en la teoría de la pena, fuera de la teoría del delito. Pero de alguna manera estamos diferenciándonos de descripciones abstractas de conductas que no pertenecen al ámbito penal. ¿Y por qué no pertenecen al ámbito penal? Porque no se describen combinadas con una pena. La pena solamente es una potestad que le pertenece al derecho penal, la potestad estatal de castigar. La rama pública, específicamente el derecho penal. Entonces ustedes van a encontrar siempre en la parte especial del Código Penal y también en las leyes complementarias que describen conductas típicas, que describen en abstracto conductas punibles, van a encontrar siempre la amenaza de una pena a quien lesione el bien que el legislador quiso proteger cuando describió el verbo típico. Por ejemplo, el que matare a otro, bueno, el que calumnie, el que injurie, siempre es el que, con la salvedad de que cuando decimos él, también es abarcativo a la que, tanto para... El código está redactado de esa manera, pero incluye tanto todos los géneros, digamos, atrapados en el que. Entonces, el que mate, el que abuse, el que defraude, va a tener una pena de tanto a tanto. Entonces, decimos que defraudar, matar, abusar, lesionar, es el verbo típico. Y ese verbo que describe conductas punibles. La descripción del tipo penal tiene dos elementos, el elemento objetivo y el subjetivo. La descripción pertenece al objetivo. Por eso la discusión de algo descriptivo, que son vuelvo a la actividad práctica, los 150 salarios mínimos, vitales y móviles, que son requisito de castigar el delito de lavado de activos, está discutido si es un elemento objetivo del tipo, porque el que defiende ello dice, ¿qué condición objetiva de punibilidad ni condición objetiva de punibilidad? Si está descrito.
Si bien no es un verbo, pero se describe en el artículo perteneciente al Código Penal, que castiga el lavado. Cuando castigamos siempre hay algo valioso atrás. Por ejemplo, el correcto funcionamiento del orden financiero en el caso del lavado. En el caso de un homicidio, atrás tenemos el bien jurídico de la vida. ¿Por qué decimos bien jurídico protegido? Porque el legislador lo protege amenazando a quien lesione o ataque ese bien. ¿Hasta acá vamos bien, chicos y chicas? Cualquier cosa me interrumpen, si voy muy rápido. La verdad que queremos dar todo, pero es mejor no abarcar todo lo que nos propusimos y que lo que hablemos se pueda comprender. Entonces ustedes, con toda confianza, abren el micrófono y me dicen, hasta acá te seguimos, hasta acá no. Hasta ahora estamos hablando solo de elementos objetivos. Si no abren el micrófono, yo entiendo que hasta acá Sí, vamos bien. sí, profesor. Hasta acá ¿Entienden, vamos bien. Sí, Hasta sí, acá vamos sí. bien. Sí, Bueno. claro. Vamos al elemento subjetivo. El elemento subjetivo está incluido en el dolo y también la culpa. Acá ya entraríamos en una cuestión relacionada con las escuelas penales que si entramos se va a perder el hilo de la conferencia que hemos trazado. Pero lo único que voy a decir con respecto a las escuelas penales es que el positivismo y el neocantismo o normativismo trabajaba con el dolo y la culpa en el escalafón o en el estamento de la culpabilidad, y luego el finalismo y el funcionalismo trabaja con el dolo y la culpa en el estamento de la tipicidad. Y es por eso que vamos a hablar fundamentalmente del dolo acá, porque la culpa básicamente es la imprudencia o la negligencia, el descuido, la inoperancia. El dolo es un poquito más complejo. El dolo que implica dos elementos, el volitivo y el cognitivo. Conozco y quiero. Cuando realizo el tipo, por ejemplo, cuando saco un arma, la pongo en la cabeza de alguno de ustedes o alguna de ustedes y gatillo, conozco que el arma los va a lastimar y hay una alta posibilidad de que les quite la vida, y lo quiero hacer, porque si no lo querría hacer, no hubiese apretado el gatillo, porque además la intención subjetiva también se induce de las acciones. Si yo pongo un revólver en la cabeza de alguien y disparo, el dolo va de suyo. Pero sumámosle que yo le conté a todos que quería dispararles. Ese es un elemento más para probar un dolo. Y además les disparo. Entonces, cognitivo y volitivo. Si dicen voluntad, está mal. Porque la voluntad sola no puede. O sea, estamos hablando del 50% del concepto. Tanto en lo teórico como en lo práctico. Porque no puede ser solo una cuestión de voluntad, también tiene que haber un conocimiento. Porque yo puedo tener toda la voluntad de quitarles la vida y entonces les pago un viaje a ver el Mundial a Estados Unidos y entonces no tengo el conocimiento de que las posibilidades son muy remotas de que usted en un avión se vaya a caer el avión, salvo que ponga una bomba en el avión, por ejemplo, o inutilice el avión mecánicamente. Es muy difícil, por no decir imposible. Vamos a decir imposible por alguna posibilidad de que el avión se caiga, pero al principio no. No es adecuado el medio para el resultado que yo quiero causar. Entonces, por eso decimos que el dolo también es conocimiento. No solo es querer, también es saber. Yo sé que con un arma, apuntándole en la cabeza y disparando, tengo altas posibilidades de quitarle la vida. Y lo hago. Si no lo hago, ya pasamos a lo que habló el colega de que pasa a ser una cuestión más interna que nunca se realiza. Lo debo hacer. Cuando estamos analizando el tipo, ya va de suyo que haya acción. Por eso es gradual, es concatenada, como un escalón, como ciertos escalones de una escalera. Primero tengo que subir el primer escalón para
trepar la escalera si no la puedo trepar. El primer escalón sería la acción, el segundo sería el tipo. Tenemos distintas clases de dolo. El directo es cuando lo que yo conozco y quiero hacer está relacionado con el resultado de la acción, porque puedo amenazar con dolo y no necesariamente requiere un resultado. Pero tanto el resultado como la acción va dirigido a lo que yo conozco y quiero. El dolo indirecto sería más el daño colateral. Están todos en un banco y yo quiero solo quitarle la vida a uno de ustedes o a una de ustedes. Entonces pongo una bomba en el banco y yo conozco que además de intentar matar o quitarle la vida a esa persona que yo quiero, probablemente hay muchas posibilidades de que yo les quite la vida al resto, o por lo menos los que estén más cerca de donde yo pongo la bomba. Pero a mí eso no me interesa. Yo conozco la situación, pero con respecto a una persona sí conozco y quiero matarla, y con respecto a los demás son como daños colaterales. Digo, bueno, me da igual lo que les pase. También sé que se van a morir, y de alguna manera también quiero hacerlo, pero no directamente. Yo tengo un objetivo, y el resto, bueno, el clásico ejemplo es el de la bomba, pero lo podemos trasladar a un montón de situaciones que, de laboratorio o jurisprudencialmente que termina ocurriendo esto. Termina ocurriendo de que yo, mi intención y mi conocimiento se dirige hacia una persona, pero también sé lo que va a pasar al resto y, por ejemplo, le hago un agujero a un barco para que se hunda. Bueno, yo creo que se ahogue una persona, o dos, o tres, pero el resto, bueno, son un daño colateral. Y luego tenemos el dolo eventual. El dolo eventual es casi como la culpa, podríamos decir que es una culpa grave el dolo eventual. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la representación de lo que va a ocurrir. No tengo una intención acabada de que pase, pero de alguna manera lo imagino y descarto ese resultado. El clásico ejemplo es una prueba en la cual, en una función, un circo, o una exposición o lo que fuere, un individuo con una ballesta, entrenado para hacerlo, dispara a un asistente que tiene una manzana en la cabeza. Esto ocurre siempre, nunca se produce ningún resultado lesivo, pero la noche anterior, la persona que tiene la ballesta, que realiza la prueba, el protagonista, por decirlo de alguna manera, tomó demasiado alcohol, durmió poco, lo había dejado su pareja o la había dejado su pareja. Cuando va a realizar la prueba, se siente cansada, se siente cansado, se siente que sus sentidos pueden fallar. Imagina ese resultado, pero lo descarta. No es que realmente quiere que le pase algo a la persona, al asistente con la manzana en la cabeza. Pero admite mentalmente o se representa mentalmente la posibilidad de que ocurra. En la culpa grave hay una imprudencia total, pero nunca se lo representa el agente, el sujeto activo. En este caso sí. Entonces esa es la diferencia entre el dolo eventual y una culpa grave, muy evidente, que en el dolo eventual hubo representación y en la culpa no. En ninguno de los dos había una verdadera intención de ocasionar el daño. Pero el dolo eventual es más grave. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos de nuestro Código Penal admiten dolo y la mayoría de los delitos de nuestro Código Penal no admiten culpa. ¿Se entiende? ¿Por qué digo la mayoría? Porque en algunos casos tenemos delitos que son culposos, pero en general los delitos son dolosos. Luego vamos a ver brevemente la teoría de la causalidad, muy breve para seguir avanzando. Básicamente las teorías de la causalidad son lo que une el agente que realiza el verbo típico y el resultado de ese accionar. Por supuesto estamos hablando de los delitos de resultado.
Porque en los delitos de peligro, por ejemplo, una amenaza, te voy a matar, da igual el resultado, se configura con la sola manifestación, el anuncio de un mal grave, cierto y futuro. Entonces, estas teorías se aplican a los delitos de resultado. Tenemos delitos de resultado, nos vamos a imaginar la misma situación y vamos a ejemplificar cada una de las teorías. Vamos a suponer que yo estoy dando clases y una de las personas, uno de los alumnos o la alumna que está en el curso es hemofílico o hemofílica. Y yo, la hemofilia, para los que no saben, es una enfermedad que tiene que ver con problemas de cicatrización. Entonces, hay altas posibilidades, según el grado de esa enfermedad, que esa persona, al ser cortada, no cicatrice y en la medida que no sea llevado rápidamente a un hospital, muera desangrado. Bueno, yo le corto con una navajita para sacar punta al lápiz, por ejemplo, el brazo, le hago un corte a un alumno. Esa persona comienza a perder sangre. Cuando se toma conocimiento de esa situación, se llama a la ambulancia para que lleve al herido o herida al hospital. Pero el conductor o conductora de la ambulancia había tomado alcohol. Entonces, camino al hospital, choca. Llaman a otra ambulancia. Mientras la persona se sigue desangrando. Llega al hospital. En el hospital, los médicos y las médicas le dicen, no, estamos de paro, no estamos atendiendo. Los hospitales siempre tienen que tener guardias mínimas, pero tardan tiempo en encontrar la persona que atienda a la víctima. La cuestión es que cuando la atienden a la víctima muere desangrada. Entonces, acá tenemos un resultado que es la muerte y una sucesión de eventos o de acontecimientos que retroactivamente llevan al corte que yo le produje con el sacapuntas, con la navajita que usaba para afilar el lápiz. Más allá de mi intención o no, si yo conocía o no conocía que era hemofílico, hemofílica, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si me pueden atribuir a mí ese resultado. Porque si a mí no me pueden atribuir ese resultado, o a la persona que manejaba la ambulancia, o a los médicos o médicas que no lo quisieron atender, entonces no hay delito. Si no hay acción típica, no hay delito. Si ese tipo penal, que es un tipo que exige un resultado, no es atribuible a mi accionar, yo me voy campante a mi casa. O si no, me pueden atribuir un delito mucho más leve. Una cosa es homicidio, otra cosa es lesión grave. Tiene mucho menos castigo penal, mucho menos pena. Entonces, acá entran las teorías de la causalidad. La teoría de la equivalencia de condiciones dice cada persona, desde que comenzó el accionar hasta que se llegó el resultado de muerte, es igual de responsable. Todos respondemos por homicidio. El de la ambulancia, la médica, yo que le corté, todo lo que ocurre. ¿Cuál es la crítica de esta teoría? La crítica de esta teoría es que si nosotros empezamos a analizar para atrás, es infinita la responsabilidad. Porque si vamos analizando para atrás, y bueno, si esa persona no hubiese nacido, no lo hubiesen cortado y no se hubiese muerto. Y entonces los padres también tendrían la culpa, porque si cada causa, por eso se llama equivalencia de condiciones, si cada condición va a ser imputable al resultado, cada cosa que ocurrió desde que esa persona nació, bueno, tiene que responder hacia el resultado cuando perdió su vida. Entonces es criticable porque dicen, bueno, no, en algún momento hay que poner un límite. No sé si se entiende. Perfecto.
Entonces, empiezan a aparecer estas teorías de la causalidad adecuada a la relevancia típica, que la única diferencia es solo subjetiva. Algunos tienen un condimento más subjetivo, otros menos, pero son más o menos muy similares. Es buscar cuál causa es más adecuada para la producción de ese resultado, y el otro es cuál causa es más relevante en relación al tipo penal para poder atribuir ese resultado. Entonces, cuando hablamos de relevancia, tiene una carga más subjetiva, y cuando hablamos de adecuada, tiene una carga más objetiva, pero es más o menos similar. Luego, Klaus Roxin crea una cuarta teoría, que es la más contemporánea, por decirlo de alguna manera, y la más utilizada hoy en día, que es la teoría de la imputación objetiva del resultado. La teoría de la imputación objetiva dice esto: se maneja con dos elementos. Uno, superar el riesgo permitido por la norma, y el otro, la realización del resultado. ¿Qué es el riesgo permitido por la norma? Nosotros vivimos rodeados de normas. Por ejemplo, el tipo que manejaba la ambulancia no debería haber conducido esa ambulancia en estado de ebriedad, o la tipa. Entonces, le es atribuible ese resultado. Yo voy más allá del límite permitido por la norma cuando corto a un estudiante. ¿Por qué? Porque los reglamentos, las normas de la facultad, por supuesto, que dictan que yo no puedo cortar el brazo a un alumno o una alumna. Y además, penalmente, eso está combinado también. Ahí tengo otra norma, que voy más allá del riesgo permitido cuando hablamos de lesiones. Y entonces después se produce la muerte. Y bueno, ya habrá que analizar el dolo. Habrá que ver si yo conocía que era hemofílica, ¿por qué no? Pero bueno, objetivamente fui más allá del límite permitido por la norma, y entonces ese resultado puede serme imputable a mí. Hay que ver los médicos o las médicas cuando no atendieron. El conocimiento o no, pero deberían haber garantizado una guardia mínima. No van a responder todos, pero alguien va a responder. Ya vamos a ver omisión. Omisión es una forma de acción, es un no hacer en vez de un hacer. Pero los médicos o las médicas, al no hacer en una posición de garante por contrato, que ya vamos a ver qué es, pero el hecho de trabajar en un hospital pone a esos médicos en posición de garante de la vida de la persona que deben atender. Al no atender, alguien responde, quizá el director del hospital o la persona encargada de las guardias. Habrá que ver. Entonces, la imputación objetiva, que no es tan objetiva, porque tenemos que ver el límite permitido por la norma, pero en algún momento también nos tenemos que meter en el elemento subjetivo. Por eso se dice que la imputación objetiva no es tan objetiva, pero básicamente trabaja con superar el riesgo permitido por la norma y un resultado. Si yo excedo el límite de velocidad, cometo una infracción. Pero si yo excedo el límite de velocidad en mi imprudencia y ocurre un accidente de una persona y daño a esa persona, ya estamos en el área penal. ¿Por qué? Porque superé el límite permitido por la norma de velocidad en este caso. Y después se tradujo en un resultado que sería la muerte, la lesión, etcétera, de la persona que atropello. Bueno, más o menos esas son las diferencias de las teorías. Vamos avanzando, Gastón. Bueno, justo estamos en la omisión. Bueno, la omisión es muy sencilla. Tenemos omisión impropia o omisión propia. Tenemos omisión propia, perdón, y omisión impropia o comisión por omisión. La omisión propia es un no hacer. Nosotros no hacemos y la ley nos manda a hacer. Por ejemplo, la omisión de auxilio. La ley nos dice que nosotros debemos, por eso dice situación generadora del deber de obrar. Nosotros debemos ayudar a una persona si la vemos en una situación de desamparo. Por ejemplo, si alguien está amenazando a una persona en la calle, nosotros debemos ayudar. Luego que después, por cuestiones de política criminal, no respondamos a otra cosa. Nosotros debemos ayudar. Y ustedes me dirán, ¿y cómo la voy a ayudar si le están robando y el que lo robó tiene un arma? Bueno, debemos dar aviso a las autoridades. Si no, cometemos el delito de omisión de auxilio. No importa si hay o no resultado, nosotros debemos ayudar. En la medida que lo podamos hacer. Por eso hablamos acá de capacidad de obrar. Entonces estamos hablando de
no solamente físicamente, sino también jurídicamente. Un menor, bueno, no, es inimputable, entonces no tiene ese deber, puede dudar igual, pero no va a responder penalmente. Cuando digo menor me refiero a la edad de imputabilidad. Bueno, ahora recientemente está discutida la edad de imputabilidad. La imputabilidad era de 16 años, le das un número, el legislador le puede cambiar cuantas veces quiera, porque menores somos a partir de los 18, pero imputables somos a partir de que el legislador dice que lo seamos. Es una cuestión de política criminal, nada más. Y esto es lo que se ha estado discutiendo y ha generado mucha polémica. Bueno, recientemente, no sé si han visto, han escuchado, pero bueno. Los inimputables o las inimputables no tienen tampoco el deber, por lo menos no van a tener, digamos, no van a ser, no se les va a atribuir el delito de omisión de auxilio. ¿Por qué? ¿Van a cometer una acción? Sí. ¿Va a ser típica? Sí. El resto de la discusión práctica se las dejo para el módulo posterior, porque si no, nos vamos a meter en temas que no corresponden a este módulo. Pero el colega lo explicó, cuando dijo que para el delito no solo era acción y tipo, además teníamos antipublicidad y culpabilidad. Bueno, brevemente les digo que la imputabilidad o la inimputabilidad pertenece al estamento de la culpabilidad. Después tenemos la omisión impropia o comisión por omisión. Ahí tenemos dos cosas. Tenemos una posición de garante, tenemos un no hacer en posición de garante y tenemos un resultado lesivo, lesión, homicidio, etc. Tenemos tres tipos de omisión impropia o comisión por omisión. La ley, el contrato y la conducta precedente. La ley, la afiliación parental. La ley obliga a que los padres ayuden a sus hijos cuando no pueden valerse y cuando no pueden valerse por sí mismos. Y luego obliga a los hijos que ayuden a sus padres cuando no pueden valerse por sí mismos también. Y si no lo hacen y hay un resultado lesivo, pueden responder por omisión impropia. Por ejemplo, la madre que no amamanta a su hijo y su hijo muere, responde por homicidio, tanto como si la madre hubiese realizado una conducta activa, un hacer, que hubiese decantado en la pérdida de la vida de la criatura. Luego tenemos el contrato, lo que vimos recién, los médicos que no quieren atender a los pacientes, las enfermeras, los enfermeros, el guía o la guía de senderismo que deja abandonadas a su suerte las personas que tenía que guiar. El contrato no exige un contrato expreso, el contrato también puede ser tácito. Es por eso que, por ejemplo, cuando alguien realiza un deporte federado, firma una cláusula de responsabilidad. Cuando alguien se va a realizar una cirugía estética, por ejemplo, cualquier tipo de cirugía, firma una cláusula de exclusión de responsabilidad de los médicos. Pero esto no significa que los médicos o las médicas no tengan responsabilidad. Eso va a haber que analizarlo. ¿Por qué? Porque responden por contrato. Entonces, si del no hacer algo se produce un resultado lesivo, va a haber que analizar si hubo culpa o hubo dolo, si hubo relación de causalidad, ya sea de la imputación objetiva, de la causalidad adecuada, de la relevancia típica o de la equivalencia de condiciones. La equivalencia de condiciones siempre va de la mano de la relevancia típica o de la causalidad adecuada, para restringirla. Y si no, ya nos vamos a imputación objetiva. Por ejemplo, el anestesista que se olvidó de ver los estudios del paciente, el peso, etcétera, para administrar la anestesia correspondiente, y le administró una cantidad de anestesia que no correspondía, o que era alérgico o alérgica y no lo vio en el informe, y estaba, y entonces, por una omisión de deber, o de facultades, o de inoperancia, administró una anestesia, un tipo de anestesia o una cantidad de anestesia que no correspondía y se murió el paciente. O no controló la administración de anestesia y se murió el paciente. Entonces ahí, al no hacer, el no controlar, el no verificar
ese no hacer en posición de garante, contrato, y con un resultado lesivo, la muerte o la lesión de la víctima, bueno, puede responder el anestesista tanto como si hubiese tomado un cuchillo y se lo hubiese clavado en el pecho del paciente y se hubiese muerto. Y luego tenemos la conducta precedente. Cuando mi conducta es la generadora de una situación que pone a la víctima en una situación fatal o lesiva, no necesariamente fatal, y luego, pudiendo ayudar, no ayudo. Por ejemplo, empujo a alguien que no sabe nadar a una pileta y cuando me pide auxilio miro mientras se ahoga y no le doy una mano. Entonces respondo por omisión impropia. Me pueden castigar y condenar, previamente imputar y luego castigar por homicidio. Entonces, de un no hacer, mi conducta precedente no era quitarle la vida. Pero luego cuando me pide ayuda no la ayudo, pero yo puse a esa persona en peligro. Y esas son todas las omisiones impropias. ¿Estamos hasta acá? Perfecto, Fer. No sé si los chicos tienen alguna duda o consulta sobre alguna de las tres consignas o de lo que vienen desarrollando en el trabajo práctico. Es el momento para poder conversar de las consignas, de lo que estuvimos hablando hasta el momento. Profesor, con respecto al trabajo práctico número 2, es básicamente retomar el caso que se había planteado en el TP1 y responder esas tres preguntas que básicamente tienen que ver con la teoría del delito. Exactamente. Es el Sí. mismo caso para los 4 módulos, para los 4 trabajos prácticos, y ahora nos tenemos que enfocar dentro de la teoría del delito el elemento acción y tipo y contestar con eso. No Exacto. irnos y que no nos vale la ansiedad para contestar con antijuricidad y culpabilidad, Y porque culpabilidad todavía no. nos vamos a adelantar. Nos vamos a adelantar. Entonces, con el contenido de acción y de tipo, lo que Y de estuvimos tipo. viendo, poder responder. Varias me han consultado la forma de responder. Cada uno, o sea, tiene que ser completamente original, ¿sí? Ahí les preguntas, por ejemplo, cuál es la evolución del concepto de acción, depende de las distintas escuelas penales. Respondan, armen de acuerdo a su redacción, si quieren hacer algún cuadro de doble entrada, algún cuadro sinóptico, si quieren directamente redactarlo. No hay una forma correcta, ¿sí? Tiene que ser original y que ustedes nos demuestren que han leído, han comprendido los temas y que lo pueden expresar. Entonces, no hay una forma. Recuerden que si utilizan la inteligencia artificial, que se puede utilizar, hay un protocolo para poder utilizarla, tienen que citarlo al final, y que nos tiene que ayudar para armar la estructura, mejorar la redacción, etcétera, etcétera, pero de ninguna forma, si yo no estudio y comprendo los temas, la voy a poder utilizar correctamente. ¿Sí? Entonces, si la utilizan, la citan, citan los prompts que utilizaron y sobre todo también ustedes tengan la posibilidad y la capacidad de poder hacer un control, un chequeo, un doble control de lo que les devuelve la IA. ¿Sí? Si yo no estudio en profundidad de algún manual de derecho penal, sea la ASCAN o cualquier otro que es la acción, lo que me responda la IA de acción yo no lo voy a poder corregir y saber si está bien o está mal. ¿Sí? Entonces, y nosotros nos damos cuenta en el acto si eso está bien o no. ¿Sí? Entonces, recuerden citarlo y utilizarlo correctamente. Falta una semana para la entrega del trabajo práctico, así que hay tiempo, cualquier duda que vaya surgiendo a partir de lo que vimos hoy o a medida que vayan elaborando las respuestas, nos mandan un mensaje y lo vamos evacuando. Sí, te interrumpí, Juan. Sí, básicamente con la pregunta de las escuelas, sería aplicar más o Sí, menos la visión que cada una de las escuelas tienen con referencia a la teoría del delito. Por ejemplo, ¿qué claro. pasa, qué plantearía una posición desde el positivismo, desde el normativismo, el Siempre con el finalismo? anclaje práctico, ¿no?
Claro, Acuérdense pero que tienen un práctico, o sea, vayan argumentando lo que les decía yo, que sí, si se quedan, por supuesto que comparten con el colega, la redacción es libre, ustedes busquen la forma, siempre respetando los protocolos, si usan inteligencia artificial, que pues, si no puede salir cualquier cosa de ahí, por eso está el protocolo, no está por capricho, sino que está porque, bueno, la idea es que ustedes sean los y las que lo realicen. Pero siempre teniendo en cuenta el anclaje práctico, pues si no, no tendrías, justamente TP implica trabajo práctico. O sea, ahí también juega la posibilidad de ustedes de la creatividad de ustedes a la hora de argumentar y de subsumir lo que ustedes hacen con la teoría. Bueno, Juan, ¿alguna duda más que te haya quedado? ¿Que te no, quedó no, abierto? no, ¿No? no, perfecto. ¿Está Bueno, muy bien? Sí, cualquier sí, cosa nos escribís por mensajería y seguimos gracias. profundizando. Bueno, te agradecemos la participación, que hayas abierto el micrófono. También está conectada Fernanda, que creo que es mi alumna. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. El día de mañana le compartimos esta presentación que utilizamos el día de hoy, junto con el link de la grabación. Y cualquier consulta saben que la pueden realizar a través de mensajería. Gracias, profe, por todo y nos vemos Gracias, en el próximo Gastón. encuentro. Nos vemos en la Gracias, Chicos, próxima. Hasta luego, buena semana para chicos, todos. chicas. gracias. Hasta luego.